Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Como sabéis, estos días ha habido la cumbre de Granada y me parece que termina hoy sábado, día 7 de octubre. Y bueno, se dice que han alcanzado unos acuerdos sobre el tema de Ucrania, la crisis económica, la integración de nuevos miembros a lo que es la comunidad europea. Y bueno, que también nos habían puesto de acuerdo, por ejemplo, en el tema de la inmigración, que Sunak y Meloni decían que no están de acuerdo con el tema de la inmigración, de que sigan viniendo inmigrantes ilegales que no saben dónde reubicarlos o no los quieren reubicar. Y Hungría y Polonia han puesto una total oposición al tema de la inmigración. Se han negado totalmente a reubicarlos. Y bueno, siguen llegando oleadas y oleadas de inmigrantes y bueno, dicen que ya lo van a discutir porque nadie se ha puesto de acuerdo en nada y mientras tanto pues la cosa se va pues poniendo a peor. Están totalmente desatendidos del tema y esto es una cosa seria que tenía que hacer algo porque que se hace con toda esta inmigración. Pensaba por ejemplo en Lampedusa, la isla de Lampedusa en Italia, sí, o en Canarias, la isla del Hierro, que ha recibido miles de inmigrantes en muy poco tiempo. Y al cabo de todo un año, varios miles de inmigrantes. Una cantidad de gente que supera la de cualquier ejército de Europa. Además, un tipo de gente que no sabemos ni qué llevan consigo mismo. Porque podrían ser personas agresivas, personas salvajes, personas violentas, personas peligrosas, que además en Europa y en países, por ejemplo, como en España, donde los niveles de paro son tan escandalosos, pues no necesitamos más gente. Además, la inmigración, la enorme aspiradora de recursos sociales que supone, el mucho gasto público que supone, pues también es inasumible, porque dentro del propio país, dentro de la propia España, por ejemplo, hay mucha gente con problemas que necesitan las ayudas públicas, no les llega. Por ejemplo, el tema de la dependencia, ancianos que necesitan ayuda económica y no les llega. O la gente que está sin trabajo en el paro, o las empresas que están en la cuerda floja a punto de cerrar, o bien multitud de necesidades, escuelas que necesitan, por ejemplo, algunas obras de mantenimiento, o, en fin, que necesidades hay muchas, muchas y están desatendidas. Y no podemos malgastar ni despilfarrar más. Tema inmigración, pues aquí en España, inmigración tiene que ser con contrato ilegal, de gente que realmente necesitemos. Porque aquí en España hay mucho paro, hay mucha gente sin trabajo y también hay algunos puestos de trabajo sin cubrir porque requieren una cierta especialización. Por ejemplo, que en un departamento de la sanidad pública que se necesitara, por ejemplo, a un médico especializado, por ejemplo, en cosas de los nervios, un neurólogo, por ejemplo, y que en España no tuviéramos suficientes plazas de este tipo de médico y que la población requiriera este tipo de servicios. Pues, por ejemplo, un médico peruano que tenga el título de esta especialidad, pues se podría contratar y hacer que venga aquí en España a prestar su servicio. Esto sería una inmigración con contrato ilegal, no ilegal, penalmente legal. Y así es como debe de hacerse, porque para este puesto de trabajo no vale cualquiera que esté apuntado en las listas del INEM y cuyo trabajo anterior haya sido camarero, peón de la construcción o peón agrícola, no vale para un puesto de médico. Lógicamente, todos están en el paro, pero este inmigrante que viene a ofrecer un servicio porque tiene una especialidad y puede servir para el país, para trabajar y para hacer que el país funcione y para hacer que la economía del país vaya mucho mejor, este tipo de inmigrante tiene que ser bienvenido aquí en España. Por tanto, tiene que ser inmigración legal. No que cualquiera se mete en España, que es lo que está ocurriendo. Se meten miles y miles de africanos, por ejemplo, sin ningún tipo de preparación. Y venga a saber cómo son esta gente. Luego, pues nos pasa que estos escandalosos niveles de delincuencia que hay por las calles
intimidaciones, robos, agresiones, asesinatos, todo tipo de delincuencia que hay por las calles, que las han convertido en un país un lugar mucho más inseguro, pues se tapa. Y un porcentaje muy elevado de esta delincuencia proviene de la inmigración, sobre todo de la inmigración ilegal. Porque, bueno, las noticias vagamente ponen que entran miles de inmigrantes, pero luego, allá dentro del país, ¿qué se hace con estos inmigrantes? ¿A dónde los meten? ¿A dónde van? Porque ninguno, nadie, ni los propios gobernantes, ni estos que serán de solidarios, de que hay que ayudarlos, que hay que hacer que se integren y historias de este tipo, pues nadie, ninguno la acogería en su casa. Nadie dejaría que viniera a su casa para que tuviera ahí pues un lugar para vivir y tampoco le daría un trabajo ni un medio de subsistencia propia a nadie. Por tanto, hay mucha hipocresía. Y bueno, y vamos a temas de la cumbre de Granada. Se habló, por ejemplo, del tema de Ucrania. El tema de Ucrania hay mucha falsedad y mucha desinformación, porque el tema de Ucrania pues se debió a que se violaron el Tratado de Minsk. Además, en la parte este de Ucrania hay una minoría, que es una gran mayoría al mismo tiempo, de rusos que han sido oprimidos por los ucranianos o por lo menos por el gobierno de Ucrania. Tened presente que el gobierno de Ucrania no son democráticos, no son tan democráticos como parece, porque el gobierno de Ucrania está compuesto por unos oligarcas, o sea, una serie de personalidades que controlan el poder económico del país y por lo tanto lo administran a sus conveniencias. Y además, por ejemplo, el gobierno de Zelensky ha obligado a toda la gente de Ucrania a alistarse al ejército. Por tanto, en Ucrania no hay libertad y está impuesta, lógicamente, la ley marcial, porque está en guerra. Pero quiere decir que se está culpando mucho a Rusia y la culpa del conflicto que hay en Ucrania no es de Rusia. Bueno, es un tema muy complejo para buscar las culpas, pero no es del todo lo que nos intentan dar a conocer de que la culpa es de Putin, la culpa es de Rusia. Que haya mucha inflación, que hayan subido mucho los alimentos, que los carburantes sean muy caros, que falten materias primas, que falten pues cereales importados de Rusia, importados de Ucrania, materias primas, pues todo esto que ha creado una crisis económica y nos ha complicado mucho la vida. Se dice que la culpa es de Putin, que la culpa es de Ucrania, cuando realmente no es así. Además, pensad una cosa, se habla de crisis económica, tema inflación. La inflación, como el tema de la inflación, hay mucha hipocresía, porque al gobierno le interesa mucho que haya inflación, porque si suben los precios, como si todo se tiene que pagar con el IVA, significa que recaudan más, ya que las cuentas del gobierno, las arcas del Estado, pues están cada vez más y más endeudadas, y tienen que sacar el dinero de donde sea. Y aprovechan la inflación para recaudar aún mucho más. Hay mucha hipocresía. Luego, la culpa no es de todo de Rusia, pero estamos pagando las consecuencias, porque el turismo ruso que venía, la importación de gas de Rusia, la importación de petróleo de Rusia, mucho más barato de los otros sitios donde los vamos adquiriendo. Y ahora, por ejemplo, pues el cabreo que tuvo Argelia con Marruecos ha hecho que nos cortaran pues el suministro de gas por parte de Argelia. Esto también nos ha perjudicado a España. Claro, si suben los precios de los carburantes, sube el precio de transporte y sube todo porque todo se transporta. Y además también lo de la crisis económica tiene que ver la agenda de 2030 porque nos quieren obligar a unas políticas pues que se produzcan menos alimentos, que se crían menos animales, en fin, un tipo de políticas que también provocan escasez de alimentos y hacen que suban de precio por ser mucho más escasos. Pues también tiene que ver la Agenda 2030. Pero bueno, aquí es una cosa muy compleja a explicar. Y lo digo porque como el tema de la cumbre de Granada, se ha hablado de estos temas y hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que se ocultan. Los periodistas de la televisión están hablando del tema, pues están hablando de una manera muy seria, que parece que son muy profesionales. Sin embargo, os están desinformando, os están ocultando muchas cosas. Por ejemplo, el tema del cambio climático, del que también se ha tratado aquí en la cumbre de Granada. No hay cambio climático como tal. Y además, por ejemplo, las televisiones, cuando salen las noticias del tiempo, pues salen unos mapas bien rojos
que parece que estamos en el infierno. Nos están intentando meter miedo con el tema del cambio climático y con el tema de las emisiones de carbono. Precisamente con el tema de las emisiones de carbono, no quieren que cultivemos determinados alimentos ni que criemos animales para alimentos, por ejemplo, o los quieren imponer a usar el coche eléctrico. Y con ello, pues, los impedimentos para, pues, circular por las ciudades si uno va con coche eléctrico. O el tema de las ciudades de los 15 minutos. Pues, esto también con la excusa del cambio climático, pero no hay cambio climático, porque en realidad, eso de las emisiones de carbono, la atmósfera necesita un poquito más de emisiones de carbono, porque esto fertiliza pues la atmósfera, las plantas están mucho mejor, se reproducen mucho mejor. El planeta queda mucho más verde, o sea que incluso son necesarias un poquito más de emisiones de carbono. Os están engañando en todos los sentidos. Pero bueno, esto ha venido aquí pues porque lo que se ha hablado de la cumbre de Granada, del cambio climático, de si la guerra de Ucrania, toda la falsedad, que si el tema de la inmigración, que se han dado unas respuestas muy ambiguas, las han dejado así dejadas, y que se vaya pudriendo, que vaya empeorando. No han tomado unas decisiones sensatas y las correctas que debieran, porque cada vez el tema de la migración va por peor. Y los que debieran tomar las decisiones no las toman, porque son unos vendidos. Y fijaos, después de todo este teatro, después de discutir de inutilidades totales con respuestas ambiguas, pues el Estado español, el Estado español, les ha pagado una buena comida, han hecho un buen banquete. Y el presupuesto para este banquete eran para unos 80 comensales, unas 80 personas que han, entre jefes de Estado, asistentes a esta cumbre, a altas instancias gubernamentales de los distintos países, han sido invitados a una comida que ha presidido el rey Felipe VI como anfitrión. Y se dice, bueno, algunos medios oficiales dicen que ha costado unos 140.000 euros, una comida para 80 personas. Y otros medios de la prensa, el banquete lo estiman en 200.000 euros. ¿Qué significa esto? Significa que cada persona que ha comido de vuestros impuestos, de los impuestos que pagáis vosotros los españoles, si es 140.000 euros, significa que por persona cuesta 1.750 euros aproximadamente. Por comer, 1.750 euros. Y si, como dicen otros medios de información, el banquete ha costado 200.000 euros, significa que cada comensal, que cada persona que ha comido, que eran 80, pues ha costado 2.500 euros. Para que os imaginéis, de vuestros impuestos. Y se ha dicho que es para promocionar la dieta mediterránea, la cocina del país. Bueno, esto está muy bien, porque es que aparte de que han comido muy bien, porque han tenido un menú de ostras, de mejor foie gras, de arroz de no sé qué, de champán del mejor, de vinos españoles del mejor, en fin, toda una serie de cosas que han comido. Pero han comido muy bien, pero no han comido lo que ellos predican como el tema de la Agenda 2030. Insectos y carne sintética. Carne sintética de laboratorio. Una carne que se fabrica en un laboratorio, o sea, una especie de mierda. Y sacan proteínas de no sé dónde y la dan una apariencia de carne sintética, carne de laboratorio. Una mierda para comer. Y luego los insectos. Claro, los insectos no van a aparecer en una mesa así con los bichos que se mueven. Hay ya fábricas de insectos que van destinadas expresamente a esto, que los quieren hacer comer. Y con estos insectos que crían, pues los transforman en una especie de harina o una especie de producto que lo incluyen pues en el pan, en los yogures, en fin, toda una variedad de alimentos. Los quieren hacer comer insectos. Entonces, si son los que predican, si son los que pretenden que el resto de la población comemos insectos y la mierda de carne sintética, ¿por qué no han dado ellos ejemplos en comer esto? Y además, por cada barba nos ha costado 1.750 euros o 2.500 euros por persona y por comer bien. Todo un abuso. Porque fijaos, aquí en España, o al menos ahí donde yo vivo,
un menú normal de cada día ahora ya está a los 13 euros. Y esto que los precios han subido mucho. Está a 3 euros el menú. Y el fin de semana está entre los 20 y los 25 euros. Normal. Si subieran más los precios, pues no iría la gente a comer. Porque la gente cada vez está peor y ya no pueden ir a los restaurantes. Hay muchos restaurantes que han tenido que cerrar por falta de clientes. Porque los impuestos son muy altos. Porque la mano de obra, con lo del salario, subidas constantes de salario mínimo, ha subido mucho. Porque con lo de la inflación, pues la electricidad, el butano, las cosas que necesitan para hacer funcionar el restaurante, ha subido mucho. Los alquileres también, si es que es un restaurante alquilado. Y las materias primas de los restaurantes, la comida, la bebida, ha subido mucho. Entonces, si se pone un precio demasiado alto, ya la gente ya no va a comer al restaurante. Y esto es un fenómeno que ha ocurrido. Han cerrado muchos restaurantes. Y claro, por cada restaurante que cierran, el que queda, el que aguanta, sale un poquito beneficiado, porque una parte de la clientela que tenía antes, pues va al restaurante que está abierto. Pero quiero decir que estamos a unos límites que los precios de los restaurantes ya no pueden ir a más. Entonces, lo que causó la cumbre de Granada, que una persona por una comida, como cualquiera de nosotros que fuéramos a un restaurante, que haya costado 1.750 o más, o 2.500 euros por persona, esto es prácticamente un robo y un escándalo. Pensad una cosa, los restaurantes más caros, los restaurantes de aquí en España de la alta cocina, o sea, los dos restaurantes de las máximas estrellas Michelin, los restaurantes más caros que hay en España, los precios oscilan entre los 200 y los 300 euros por comida, por persona. Y en estos restaurantes van las personas más ricas, más ricas. O sea que entre 200 y 300 euros, muy lejos de la comida servida en la cumbre de Granada, de 1.750, si es por el precio oficial, o 2.500 euros por persona, si es el precio que dicen los medios de comunicación. Fijaos la enorme diferencia. Y todo esto lo estáis pagando vosotros con vuestros impuestos. Luego hay el rey, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo habéis comido? ¿Os ha gustado? ¿Qué os parece la comida española? Sí, ya lo sé, lo pagan los tontos de mis súbditos, los españoles, estos son los tontos que os pagan vuestra comida. Pero vosotros disfrutad, quiero que os llevéis un buen recuerdo de España, y bueno, de la política, pues lo mandáis a tomar por culo, igual que yo la política la mando a tomar por culo. Pues he puesto a Pedro Sánchez para que España vaya mucho a por peor. Pero bueno, ya dejando aparte el tema de la cumbre de Granada, con todas estas cosas escandalosas, con estas cosas que indignan, que son de vergüenza, dejando aparte de esto, ya se está preparando la investidura de Pedro Sánchez y se ha empezado a hablar ya del tema de la amnistía y el tema del referéndum. Bueno, pues pensemos por el tema de la amnistía. ¿Es posible la amnistía? ¿Es legal o no es legal? Pues hay opiniones para todos los gustos. Personalmente, en el tema de la amnistía, yo pienso que los delitos se tienen que castigar, hay que cumplir una pena. Me parece bien, pues, que se celebre un juicio, se imponga la pena y que luego, en aras de una mayor paz política en todas las regiones de España, pues el gobierno hiciera un indulto para estos separatistas, pero algunos delitos se tienen que castigar, tiene que haber pena. O si no, por ejemplo, cuando Antonio Tejero Molina dio golpe de Estado y los militares que se implicaron, pues tuvieron que ser juzgados y les cayó una pena. Y fijaos que a Antonio Tejero le cayó una pena de 30 años de prisión. Entonces, a Carlos Puigdemont y a los demás consejeros separatistas que se implicaron en independizar Cataluña por su propia cuenta, pues tendrían que tener algún tipo de pena, porque esto es un delito político muy grave. Bien, se presentaron en la justicia, fueran juzgados, luego el gobierno les hiciera un indulto con unas condiciones de que tenían que demostrar arrepentimiento, y si lo volvieran a hacer, ya no habría perdón después.
Y claro, estas otras cosas derivadas del procés que dicen, por ejemplo, la quema de contenedores, el corte de las calles, el destrozo y saqueo de los comercios. Esto se tiene que castigar, porque son actos que no se pueden consentir, ni aunque sean por activismo de finalidades políticas, no se tienen que consentir y tienen que ser castigados. Luego otro tema muy importante, la malversación de los fondos públicos. Robar del erario público, robar del dinero de los contribuyentes, esto tiene que ser muy, muy penado y esto no debería de amnistiarse. Bueno, dejando aparte todo esto, pues porque es el tema que se está hablando ahora, amnistia, amnistia, amnistia. Vayamos con el tema del referéndum, de la independencia. Bueno, referéndum. He querido consultar las encuestas y bueno, me he ido, por ejemplo, a la encuesta de la Generalitat, del centro de no sé qué de la Generalitat. La encuesta de la Generalitat, ya sabemos que la Generalitat está en manos de los separatistas, pero Aragonès, de Esquerra Republicana, presidente de la Generalitat, es separatista y él controla la Generalitat. Pues el organismo de encuestas de la Generalitat dice que en estos momentos los catalanes que quieren la independencia de Cataluña son el 48% y los que no quieren independencia son el 52%. Esto significa que más de la mitad de los catalanes no quieren independencia. El CIS, el organismo del gobierno central, gobierno de Pedro Sánchez, está en manos de Pedro Sánchez, y que lo lleva Tezanos, el famoso Tezanos, de las encuestas. Las encuestas del CIS dicen que la independencia de Cataluña la quieren aproximadamente el 40%. Y el 60% no quieren independencia en Cataluña. Pero bueno, estas son encuestas interesadas. Una es la del gobierno de la Generalitat y la otra es del gobierno de Madrid, el gobierno nacional. Pero vamos a otra encuesta mucho más fiable, porque también existen las encuestas de los periódicos. Una de las que nunca falla, una de las que más acierta, y yo las he expuesto muchas veces en mis redes sociales, por ejemplo, en mi cuenta de Facebook, cuando habla de encuestas. La empresa mundial más fiable en encuestas es la Gallup, que es una empresa norteamericana. Pues bien, la empresa de la Gallup, que ha hecho una encuesta aquí en Cataluña sobre el tema del referéndum de independencia, la encuesta de la Gallup, la más reciente, que es la de este verano del año 2023, dice que en Cataluña solo quiere la independencia el 30% de los catalanes. O sea que la aceptación de independencia aún la rebaja mucho más. Solo 30% de los catalanes quieren independencia. Es decir, que el 70% de los catalanes no quieren independencia. Entonces, hablamos de amnistía, hablamos de referéndum de independencia y todo esto va en vano. Porque no, al final no habrá independencia, ni el pueblo catalán la desea, la inmensa mayoría, ni es deseable. Pero es un absurdo que estén hablando de guerras de Ucrania, de inmigración, de pactos de inmigración a nivel de Europa, de amnistias, de referéndums, de si la investidura, cuando realmente tenían que hablar de los problemas que realmente nos afectan a los españoles. ¿Y qué problemas son estos? Pues la delincuencia cada vez peor, cada vez más disparatada. La enorme deuda pública, que a los españoles cada vez tenemos más dinero, somos más pobres. El escandaloso desempleo, es muy difícil encontrar trabajo, tanto para los jóvenes como para los de las demás edades. Además, las empresas están muy mal. Una inmensa mayoría de empresas están en la cuerda floja y pueden caer en cualquier momento. Y por ejemplo también el tema de la inflación, esta provocación artificial de los precios, que tiene mucho que ver la Agenda 2030. La Agenda 2030 es algo que también se tendría que debatir y hablar. ¿Qué hay de bueno, qué hay de malo en la Agenda 2030? Y de esto no se habla. Hay una desinformación total. Están haciendo una serie de cosas que a la inmensa mayoría de los ciudadanos no les interesa. Porque a los ciudadanos les interesan realmente los problemas que les afectan. Y de esto no hablan, de esto no debaten. Y así estamos en España. Bueno amigos, pues que tengáis un buen fin de semana y hasta el próximo vídeo. Adiós.